Dios es bueno. Claro. Aleluya. Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Todos lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. La palabra se lee como está escrito, honrando a Dios Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El pueblo dice. Amén. El pueblo dice. Amén. Gloria al Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Gloria al Señor, traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le respondió: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. Vamos a orar, que sea Dios tomando el control de esta preciosa palabra. Buen Dios y Padre que está sobre los cielos, Señor amado, te hemos adorado, te hemos ofrendado, Señor, te hemos dado la honra y la gloria, Padre amado, te hemos dado, Señor, la gracia, Señor eterno, en esta hora. Te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, de esta preciosa palabra. Habla nuestra vida, glorifícate de una manera sobrenatural, Señor amado, sobre cada necesidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Toma el control desde el principio y el fin, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puedes tomar asiento. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Una palabra muy conocida, gloria al Señor. Vemos el resultado del ayuno y de la oración. Estamos a punto de terminar esta campaña poderosa de 31 días, gloria al Señor. Pero algo que me llamaba la atención y me venía a mí estudiando esta palabra: ¿qué hemos hecho con la promesa del Señor en nuestra vida? Aleluya. ¿Qué hemos hecho con la promesa del Señor en nuestra vida? ¿La hemos puesto en práctica o la hemos echado a la bolsa? Aleluya. Aleluya. Muchas veces nosotros, a través del caminar, a través de los días en el Evangelio, hay una mala costumbre hoy en día en el cristiano, que nos acomodamos al día a día. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ya todo está bien, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y gloria a Dios, aleluya, y no nos esforzamos para avanzar y crecer en este precioso evangelio. Aleluya. Llega un punto en donde se vuelve una rutina el venir a la iglesia. No sentimos el gozo, no sentimos la necesidad de estar en la casa del Señor. A veces se vuelve un compromiso. Aleluya. Pero es necesario, iglesia, que nosotros siempre pongamos de primero al Señor en todo tiempo. Aleluya. No solamente en nuestro diario vivir, sino también en nuestro diario caminar. Aleluya. Dios es bueno. Amén.
hemos venido viendo palabras poderosas, venimos de una campaña preciosa, hemos recibido promesas, hemos recibido palabra, hemos recibido esa bendición gloriosa, pero ahora bien nos trae Dios esta palabra. ¿Qué estamos haciendo con la promesa? ¿La estamos poniendo por práctica o la hemos echado a la bolsa? Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Este muchacho, dice la Biblia, que su papá estaba preocupado. Aleluya. Nuestro Padre Celestial se preocupa por cada uno de nosotros. Amén. Cómo andamos, cómo vivimos, cómo caminamos. Pero depende de nosotros si tenemos una vida santificada para el Señor o tenemos una vida bajo de agua. Aleluya. Aleluya. Aquí en la iglesia somos una cosa y afuera somos otra. Alabado sea Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Es necesario, iglesia, que nosotros caminemos siempre en hilo recto, y es algo que Dios nos lo ha pedido como ministerio, siempre caminar en un hilo recto. Pero además de esto nos enseña la palabra que este varón se preocupaba por su hijo y él lo trajo, dice la Biblia, a sus discípulos. Muchas veces la necesidad de alguien va a llegar a nuestra vida. ¿De qué manera? Aquella persona puede estar angustiada y como él sabe que nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, él va a buscar una ayuda. Aleluya. Aleluya. Él va a buscar una manera como salir del problema. Pero ahora bien, cuando el problema de aquella persona se nos presenta, ¿cuál es nuestra reacción? Aleluya. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Amén. ¿Será que le vamos a tender la mano o le vamos a dar una patada? Aleluya. ¿En qué sentido le vamos a dar esa patada? En que a veces, ahí voy a orar, me voy a ir en ayuno y ahí lo veo la otra semana. Y la necesidad ahí. Aleluya. No es así. Cuando la necesidad se presenta, dice la Biblia, que nosotros tenemos que estar preparados. Ay, hermano, pero sé que yo ando cansado. Yo también me canso, si yo no soy de hierro. Aleluya. Todos aquí nos cansamos. Pero cuando la necesidad se presenta, el hijo y la hija de Dios tiene que estar dispuesto. Aleluya. Aleluya. Una de las cosas que uno tiene que aprender siempre a estar dispuestos para el servirle al Señor. Y no solamente al Señor, sino también a la iglesia. Aleluya. Y es algo que hoy en día se ha vuelto demasiado frío. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Amén. Este hombre, dice la Biblia, estaba preocupado y lo trajo al hijo de él, lo trajo a los discípulos, y los discípulos no los pudieron ayudar, no los pudieron atender. Aleluya. Dice la Biblia que este muchacho tenía un demonio, estaba endemoniado. Aleluya. Dice que por momentos lo echaba al fuego y por momentos lo echaba al agua. Aleluya. Muchas veces el enemigo va a poseer cuerpos, las vidas, y las va a tratar como él quiera, porque son de él. Por eso es necesario, iglesia, estar preparados para cuando la necesidad llegue, nosotros podamos orar por aquella necesidad, sea que la vida se presente endemoniada o enferma. Aleluya. Aleluya. Dios, dice la palabra del Señor, que nos ha dado autoridad, nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. Por eso es necesario estar siempre firmes en la presencia del Señor, para cuando la necesidad llegue, nosotros podamos orar por aquella vida. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dice el 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. A veces nosotros
aleluya, estando en la congregación, congregándonos día a día, saliendo de la iglesia, saliendo de los servicios, a veces cometemos errores no agradables al Señor. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que estar siempre prestos. Cuando la mala oferta se presente, podamos tener la autoridad de decir no. Aleluya. Tengamos la valentía de decir no. Aleluya. Pero cuando la necesidad se presente, podamos decir sí. Y eso es algo que nos cuesta. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Por qué será que hoy el evangelio en las vidas de los cristianos, de la mayoría de los cristianos, se ha vuelto rutinario? Se ha vuelto frío. Sabe que en este mes de octubre muchos satanistas se levantan y aún ayunan en contra de la iglesia. Alabado sea Dios. Claro que sí. Aleluya. Aleluya. Ayunan en contra para atacar a las iglesias. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Tenemos que nutrirnos no solamente de la palabra, sino también de ayuno y de oración. Jesús. Aleluya. Pero hoy en día se nos ha vuelto algo rutinario y frío en nuestra vida. No estamos tarde todavía. Nos faltan casi 10 días, alrededor de 10 días, para culminar este ayuno. Si no se ha metido, métase. Porque es un alimento a nuestra alma, es un alimento a nuestra vida espiritual, es un alimento a nuestro diario vivir. Iglesia, es necesario estar firmes. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Gloria a Dios. Quedó sano desde aquella hora. ¿Por qué entonces, si Jesús pudo reprender a aquel demonio, y si dice la Biblia que el papá lo trajo antes a los discípulos, ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio? Aleluya. Andando los discípulos a la par del maestro, viendo las maravillas, viendo los prodigios, recibiendo las bendiciones de parte de él, viendo las sanidades que hacía en otras vidas. Nosotros como hijos e hijas de Dios hemos recibido, hemos obtenido, hemos sentido aquella presencia maravillosa de Jesús, y cuando la necesidad se presenta, a veces la ignoramos. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Iglesia, Dios quiere darnos la bendición, pero también quiere algo de nosotros, y eso nosotros tenemos que buscarlo, darle esa búsqueda, buscar día a día más al Señor, que es algo que para muchos les cuesta. Dios es bueno. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les respondió, les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dijeren a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Ellos se preguntaron, no tuvieron el valor de preguntarle enfrente de la multitud. Dice la Biblia que lo llevaron aparte. Amén. A veces nosotros, gloria al Señor, nos da vergüenza el decir que somos cristianos para no orar por aquella necesidad.
Santo. A veces podemos ver la vida necesitada retorciéndose de los dolores y no hacemos el esfuerzo de poner mano en aquella vida y reprender a la enfermedad o al dolor. Aleluya. Pero aquí en Aleluya. la iglesia somos estrellas. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. En la iglesia nos hacemos supermanes. Aleluya. Alabado sea Dios. Pero ¿cuál es nuestro testimonio allá afuera? Aleluya. ¿Será que la palabra de Dios se equivoca? La palabra de Dios no se equivoca. Si nosotros nos descuidamos, déjenme decirle que el enemigo va a atacar nuestra vida y no queremos eso. Aleluya. 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 Amén. Es necesaria, iglesia, que así como estos hombres tuvieron el valor de decirle maestro y nosotros porque no pudimos, sencillo por vuestra poca fe. Aleluya. A veces la fe no nos alcanza estando afuera, porque aquí en el recinto, aquí en la iglesia, entre todos podemos agarrar fuerza, Aleluya. pero allá afuera cuando andamos solos, eso es lo bonito. Alabado sea Dios. Pero se nos olvida que nosotros no caminamos solos. Hay un ejército que está cuidando en nuestra vida. Aleluya. Que Jesús y el Espíritu Santo camina con nosotros. Aleluya. Que Jesús está con nosotros. Se nos olvida que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No importa la necesidad que se presente, pero si nosotros tomamos la valentía de parte de Dios, vamos a tener la autoridad para reprender cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Aleluya. Pero es necesario, iglesia, que tomemos Aleluya. esa valentía. El 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algo que quiero preguntarles. Como cristiano, hay un requisito, que es la oración y el ayuno. ¿Por qué la oración y el ayuno? La oración es donde nosotros podemos platicar con nuestro Padre. El ayuno es el alimento a nuestra vida espiritual. Aleluya. Pero si nosotros no oramos y no ayunamos, entonces ¿qué estamos haciendo? Alabado sea Dios. Aleluya. Usted me puede decir, pero hermano, si yo llego demasiado cansado, trabajé 8, 10 horas, 12 horas. Aleluya. Pero si al trabajo le dedicamos 12 horas, ¿por qué no le podemos dedicar mínimo 1 hora al Señor? Aleluya. Aleluya. A veces se nos vuelve difícil. Las rodillas, a veces hay que echarle aceite para de ver de que se doble. Aleluya. Sí, si sentimos, gloria a Dios, mira, aquí está la solución. Si Aleluya. sentimos aquel espíritu de araganencia, es necesario reprenderlo, es necesario echarlo fuera de nuestra vida y tener una mejor comunión con el Señor. Aleluya. Porque siendo así, nosotros vamos a obtener grandes victorias. Alabado A sea través de la oración vamos a obtener grandes milagros. A través de la oración vamos a obtener las bendiciones que estamos esperando. Aleluya. A través del ayuno vamos a obtener la fuerza y la fortaleza para derribar toda obra de maldad. Aleluya. Pero si nosotros no oramos y no ayunamos, estamos mal, Aleluya. débiles, flojos. Aleluya. 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 Es necesario, iglesia, tomar la promesa
recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, recordarnos de dónde Dios nos trae hasta el día de hoy, recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que hoy día nos acordemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Los discípulos se les olvidó la promesa que habían recibido. A los discípulos se les fue por alto y se confiaron porque el maestro andaba con ellos. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Capítulo 10. Mateo capítulo 10. Recibieron la promesa, recibieron la palabra, pero ¿cuál fue el resultado? Dios es bueno. Capítulo 10 dice: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el capítulo 17 me enseña todo lo contrario. Se les olvidó la promesa y la palabra que fue dada a través del maestro en su vida. Le dio la autoridad. ¿A dónde está nuestra autoridad? ¿A dónde ha quedado? ¿Será que la hemos puesto en práctica o la hemos echado a la bolsa? Aleluya. Aleluya. No, iglesia, es necesario ponerla en práctica. Dice la Biblia que entre más nosotros busquemos al Señor, más vamos a recibir, más vamos a crecer en las manos del Señor. Estos hombres recibieron la promesa, recibieron la palabra, recibieron la autoridad para que echasen fuera espíritus inmundos. Se les fue presentada la situación. A veces nosotros vamos a ser probados a ver si en realidad obtuvimos y agarramos la promesa o solamente la escuchamos y nos salió en el otro oído. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. Les dio la autoridad. Ahora bien, es necesario examinar nuestra vida. Es necesario examinar lo que Dios ha prometido, ha dado a nuestra vida, pero ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos prometió? Aleluya. ¿Será que lo estamos poniendo en práctica? Y esto es lo que quiero que el día de hoy nos llegue al corazón y nos examinemos como hijos e hijas de Dios. ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Aleluya. ¿Será que las promesas las recibimos o solamente fue la emoción del momento? Aleluya. 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 ¿Será que las recibimos o solamente fue la emoción del momento? Es necesario, iglesia. Estos hombres recibieron el poder y la autoridad.
Gloria al Señor. Nosotros hemos recibido ese poder, esa autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, dice la Biblia, para resucitar muertos, echar demonios fuera. De gracia recibimos la promesa de Dios y la vamos a dar de gracias. Aleluya. Es necesario, iglesia, estar prestos. Dios es bueno. Amén. Ellos recibieron la promesa. Ellos recibieron la palabra. Recibieron la autoridad. Pero es necesario que veamos todos los sucesos hasta llegar al capítulo 17 y ver que el resultado a ellos se les había olvidado lo que habían recibido en el capítulo 10. No pudieron echar fuera aquel demonio de este muchacho. Tuvieron que ir al maestro. Aleluya. Por eso nosotros cuando sentimos que no podemos, es necesario ir al maestro. Hay momentos que va a llegar la debilidad a nuestra vida, pero para eso está el ayuno y la oración. Aleluya. Para agarrar fuerza, para agarrar la autoridad, para agarrar aquel poder que es otorgado a través del Espíritu Santo en nuestra vida y poder reprender aquellos demonios que atormentan nuestra vida, nuestro hogar y aún nuestro diario caminar. Aleluya. 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 Iglesia, estos hombres preguntaron. Estos hombres preguntaron al maestro por qué ellos no podían. A veces nuestra fe puede ser pobre, pero si nosotros buscamos al Señor, nuestra fe va a ir creciendo. Amén. Nuestra fe va a ir aumentando. Aleluya. Y a través de que nuestra fe vaya aumentando, vamos a ir viendo milagros aún mayores. Aleluya. Vamos a ir viendo sanidades aún mayores. Por eso, iglesia, es necesario buscar del maestro. Que no se nos olvide la promesa. Que no la echemos a nuestra bolsa y nos olvidemos de ella. Es necesario ponerla en práctica. Estos hombres la pusieron en práctica, pero hubo un momento que se les olvidó. Pero ellos se preguntaron por qué. El maestro les respondió. Muchas veces nosotros nos vamos a preguntar por qué nos pasan las cosas en el tiempo que nosotros queremos. Aleluya. Pero es necesario que nos acordemos que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo del reino de los cielos. Aleluya. La promesa está, le hemos creído y estamos seguros que al salir de aquí no vamos a otro lugar, vamos a nuestro templo. Aleluya. Esa es la promesa y lo hemos creído. Pero es necesario seguir trabajando, seguir creciendo, seguir declarando la palabra, viviendo la promesa y vamos a obtener resultados aún mayores. Hermano y hermana, que no se le olvide esta palabra. Examinemos nuestra vida, busquemos más del Señor y Dios es bueno con cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor me los bendiga. Sigámonos gozando y dejo a mi hermano pastor.